Pues se complica y mucho la situación de orden público allí en la vía panamericana. Empiezan ya a sentirse, Mauricio, las consecuencias económicas de toda esta situación, de los bloqueos. Sin embargo, pues como que el trasfondo de lo que ya está sucediendo es lo que está llamando la atención. No pasa desapercibidas las peticiones que se están haciendo, que no parecerían ser de un movimiento social o de un llamado social espontáneo hacia el gobierno. Llaman la atención los actos de violencia y sí, hay que decirlo, llama la atención de la presencia del señor Catatumbo en la reunión que se tuvo el fin de semana, donde estuvo el comisionado de paz. ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes pueden estar detrás? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Paula, yo creo que no hay una respuesta única y totalmente certera a la pregunta que usted está haciendo, porque como sucede en muchos espacios del país donde el Estado ha hecho un acto de ausencia, por no decir que no ha hecho presencia, y me perdonarán el juego de palabras, se suelen mezclar una cantidad de factores, se suelen mezclar factores de pobreza, factores de grandes necesidades básicas insatisfechas, factores de bandas criminales, actores armados, narcotráfico, presencia de oportunismo político, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que se está presentando en este caso. Recuerden ustedes que toda la protesta arranca el día 10 de marzo, cuando las comunidades indígenas dicen: nos han estado mamando gallo con un acuerdo que nosotros hicimos a partir del paro del 2017 y durante el 2018 en un decreto que fue el 1811, en el que quedó plasmado un plan cuatrienal, un plan de 4 años en cuestiones de economía, el plano social, salud, educación y algunos temas adicionales como infraestructura, acueducto, etcétera, etcétera. Ese plan, como lo decía la vicepresidenta, no está adecuadamente financiado y por lo tanto la ejecución del plan no ha ido acorde con el cronograma. ¿Eso qué quiere decir? Que los llamados de atención y las protestas primigenias, las que dieron lugar originalmente a estas protestas de parte de las comunidades indígenas, tienen sentido y son razonables porque hay incumplimientos de por medio. Uno no podría decir que fue que el acuerdo no está plasmado en un decreto, está plasmado en un plan para 4 años. Punto y aparte. Algo distinto empieza a suceder cuando empiezan a aparecer nuevos actores, cuando empiezan a aparecer nuevos temas. ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno ha dicho: vea, ese plan costaba originalmente 5 billones de pesos y aquí nosotros estamos metiendo 10 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos dando más recursos de los que se necesitaban. Las comunidades indígenas dicen: sí, pero es que ese anexo del Plan de Desarrollo no representa nuestras inquietudes, no es acorde, está dictado directamente desde Bogotá. Y el gobierno dice: un momentico, que para elaborar ese plan de desarrollo hubo reuniones con los indígenas, hubo reuniones con el CRIC, con el Consejo Regional Indígena del Cauca y fueron avalados por ellos. En ese tire y afloje de una cosa y otra están demandas o solicitudes que yo creo que francamente exceden por completo cualquier capacidad de maniobra del gobierno. Se piden más de 20.000 hectáreas de tierra. El gobierno ya ha legalizado más de 13 resguardos y ha dicho: esas tierras son de ustedes. La gente de los resguardos ha dicho: esas tierras no son productivas, queremos otras 20.000 o más de 20.000 hectáreas de tierra. El gobierno dice: eso vale demasiada plata, nosotros no tenemos los recursos para darlos. Los indígenas están pidiendo también derechos diferenciales en cuestiones sociales y económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan unos derechos distintos a los de al resto de los colombianos, cosa que a mí me parece bastante complicada desde la perspectiva de demandas sociales. Ustedes se imaginan uno por uno las distintas comunidades necesitadas de este país haciendo marchas, protestas, cerrando, rompiendo carreteras, rompiendo puentes para que le den derechos diferenciales y poder tener satisfacción de esos derechos de manera diferencial. De modo que este caldo de cultivo, en medio de unas protestas que originalmente eran legítimas, que originalmente respondían a unos acuerdos no cumplidos, se ha ido creciendo, se ha ido creciendo, se ha ido creciendo. El gobierno evalúa qué se cumplió, qué no se ha cumplido y qué se puede cumplir con un cierto presupuesto. Y como decía al comienzo, en estas zonas donde confluye narcotráfico, bandas criminales, inseguridad, necesidades básicas insatisfechas y un inmenso oportunismo político, aterrizan los políticos. La presencia de Pablo Catatumbo, que yo creo que es razonable desde el punto de vista político, imagínense si las FARC no van a aprovechar un papayazo de estos, fue sin embargo argumentada de manera equivocada cuando dijo: yo vine aquí como congresista invitado para empezar a hacer gestiones para propiciar un diálogo entre la minga y el presidente. Y el comisionado presidencial dice: el presidente y el gobierno nunca han autorizado la presencia de este congresista aquí en la región. De cualquier manera, como dice Pablo Catatumbo, nadie le puede restringir su capacidad de hacer política, pero invocar que es intermediario con el gobierno, creo que ya lo bajaron de esa nube. Vamos a ver cómo sigue este tema porque es complejísimo desde el punto de vista de negociación y de orden público.